están en condiciones muy heterogéneas, como casi en todos los países que tienen páramo. Tenemos algunos de ellos que están todavía en condiciones de muy baja intervención, que retienen sus cualidades, digamos, silvestres más importantes. Y en el otro extremo tenemos páramos extremadamente deteriorados por distintos procesos, bien sea en un exceso de actividades agropecuarias o de minería que se viene practicando incluso desde tiempos de la colonia. La minería en los páramos se ha desarrollado desde épocas muy antiguas. Tenemos minas de azufre en páramos volcánicos, tenemos minas de calizas, minas de arenisca y materiales de construcción y minas de carbón. Pero más recientemente ha habido un incremento en las posibilidades de explotar oro, ¿cierto? En algunos páramos donde ya había explotación artesanal, pero los yacimientos que se han confirmado son realmente muy grandes y pues obviamente que existe el interés tanto empresarial como de algunos sectores del gobierno pues de hacer aprovechamiento de estos recursos. Lo cierto es que la actividad minera en estos páramos, por lo menos la que se ha hecho hasta el presente, ha resultado en desastres ecológicos. En general, la destrucción total de la cobertura vegetal, la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de las turberas y de la capacidad de regulación hídrica y con ello pues también la desaparición del paisaje típico de páramo. El complejo de páramo de Santurbán se encuentra entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con un 72% del territorio en Norte de Santander y el restante, el 28% en Santander. Nuestro municipio vecino Tona cuenta con 18.700 hectáreas de páramo aproximadamente y dentro de esta zona se encuentra lo que conocemos como páramo de Berlín. El conflicto radica en la necesidad urgente de frenar y regular los impactos socioambientales negativos de la intervención antrópica inapropiada a nivel de las actividades productivas agropecuarias, comerciales y de servicios de los sectores rurales y en los centros poblados del corredor vial que atraviesa el páramo de Berlín. ¿Por qué son importantes los ecosistemas de páramo? Los ecosistemas de páramo son importantes debido a que estos son unos ecosistemas estratégicos. ¿Estratégicos para qué? Estratégicos para la regulación del ciclo hidrológico. Son estratégicos porque son hábitat de especies de flora y de fauna endémicos, únicos, que en este momento algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción. ¿Sí? Hablamos puntualmente del pato zambullidor. Igualmente dentro del páramo se da una serie de actividades agrícolas, pecuarias y de extracción minera que están deteriorando sus suelos. Puntualmente en la parte de la minería vemos que extraen tierra, le sacan los metales que están buscando, el oro o la plata, y queda esa tierra contaminada ¿con qué? Con los químicos que hacen el arrastre del oro. Obviamente las empresas siempre tratan de mostrar una imagen de que el procedimiento es totalmente amigable con el medio ambiente, pero en extracción minera o en extracción de materiales del suelo nunca puede haber una conciencia ambiental real, porque sabemos que si yo cojo el suelo del páramo, le extraigo sus minerales y luego lo dejo, va a quedar contaminado. Luego por lixiviación contamino las aguas si se sigue generando en cuerpos más hacia abajo, ¿no? En metros sobre el nivel del mar. Lo mismo desplazo o le quito el espacio, el hábitat a plantas y animales que solamente pueden vivir ahí. Puntualmente el frailejón. Tú no vas a encontrar frailejones sino solamente en los páramos por su altitud. Él vive a esa altura. Él vive a esa altura y hace parte de ese paisaje. Y lo mismo otros tipos de plantas y animales que viven exclusivamente en ese hábitat. En la parte agrícola podemos ver, por ejemplo, que hay un monocultivo en el páramo. Siempre se siembra cebolla. Los agricultores siempre siembran cebolla.
Entonces esto, al generar un monocultivo, voy deteriorando el suelo, fuera de que el páramo no es un suelo apto para la agricultura, no es un suelo que esté apto para la agricultura. Hay que aplicar enmiendas o abonos. Los campesinos argumentan que son abonos orgánicos, pero la verdad, con unos análisis que se han realizado a través de unas universidades, se sabe que los abonos, lo único que tienen de orgánico es la gallinaza que está mal compostada y la cascarilla de arroz. De resto, ellos tienen que estar aplicando, obviamente, también fertilizantes líquidos o insecticidas o agrotóxicos de tipo líquido pero químico, que se lixivian y contaminan las aguas que se generan o que están naciendo hasta ahora del páramo. Significa que si donde nace el páramo, donde está el páramo y nace el agua, ya la estamos contaminando, ¿qué nos espera a nosotros que estamos aquí en la ciudad o en los otros pueblos, ¿sí? Y que recibimos todo ese arrastre, toda esa agua cuando llega a nuestro sistema? Obvio que nuestro sistema nuestro acueducto nos limpia el agua, pero si el agua baja más contaminada, obviamente nos van a cobrar a nosotros más para que esa agua sea más apta sea mejor para el consumo humano, ¿sí? Entonces estamos deteriorando las actividades humanas. La agricultura, la ganadería y la extracción minera están contaminando, están dañando, alterando el ecosistema del páramo, y a su vez esto está generando la alteración de especies de flora y de fauna, su hábitat, la alteración del ciclo hidrológico, el daño en la calidad, la alteración de la calidad del agua que nos llega, la alteración del suelo. Estamos matando la microflora y la microfauna del suelo cuando se hace el arado de la tierra y se expone a la radiación, todos esos pequeños organismos que hay, ¿sí? Es importante, definitivamente los páramos hay que cuidarlos, no lo estamos haciendo, nos falta más conciencia y creo que no se han generado las políticas sociales y económicas para que esa gente que vive en esos páramos no salga también afectada por el cuidado que hay que hacer. La parte de medio ambiente tiene que ser un eje, como es transversal, tiene que ser un eje que se forme como tal, mirando, cuidando y respetando el medio ambiente, pero también teniendo en cuenta políticas sociales y políticas económicas que permitan que esa parte ambiental no sea un problema, sino al contrario, sea parte de la solución. Después de la delimitación del páramo de Santurbán, son muchas las opiniones que se desataron. Por ejemplo, la suerte de las multinacionales mineras no es clara, pues hasta que no se entreguen las coordenadas exactas no se conocerá el impacto real de los proyectos mineros. Un caso concreto es el de Ecooro y su proyecto Angostura, que según fuentes cercanas a la compañía se verían claramente afectados, pero aún se desconoce hasta qué punto, lo que mantiene en vilo a la empresa. El principal contenido del conflicto es la producción agropecuaria insostenible, que nos causa diferentes efectos, entre ellos la baja productividad, los bajos ingresos y la pérdida de la flora y de la fauna, y estos a su vez la baja disponibilidad del recurso hídrico, la afectación de los cultivos y la pérdida de recursos naturales renovables. Tenemos dos diferentes problemas centrales. El primero es la contaminación del recurso hídrico y el segundo la pérdida de la cobertura especial de páramo. Estos a su vez conllevan a unas causas: descarga de aguas residuales a quebradas, uso inapropiado de agroquímicos, invasión de nacimientos y márgenes de quebradas, inadecuadas prácticas agrícolas y pastoreo de ganado de forma extensiva. Estos conllevan al manejo inadecuado de aguas residuales domésticas, a la ausencia de la regulación de usos de agroquímicos en áreas de páramos, la presencia de cultivos en áreas aledañas a rondas y cauces y la inadecuada inasistencia técnica a productores. Van a seguir ustedes teniendo esa fuente de empleo, y cuando exista la reconversión ustedes se van a dar cuenta que van a quedar en mejores condiciones. Inversión viene por parte del gobierno nacional, inversión viene por parte del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Colombia es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y, como señalan diversos estudios, con un aumento acelerado de la temperatura global del planeta, sus efectos se sentirán en las esferas social, económica y ambiental.
Aunque Colombia no es uno de los responsables principales de haber causado el problema del cambio climático, su contribución llega al 0,2% del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Los datos de los impactos en nuestro país son alarmantes y respaldan lo anterior. La mitad del país se vería afectado negativamente debido a cambios en el patrón de precipitaciones. La infraestructura turística de la isla de San Andrés sufriría consecuencias negativas al desaparecer el 17% de la misma. Casi la totalidad de los nevados y glaciares desaparecerían completamente, así como el 75% de los páramos. En particular, los páramos son considerados uno de los ecosistemas colombianos más vulnerables a escenarios de cambio climático, al grado de asegurarse que el impacto sobre los mismos tienen poca incertidumbre. Los cambios serían fatales e irreversibles. Actualmente, y reconociendo la afectación que estos ecosistemas de alta montaña ya han tenido a causa del avance de la frontera ganadera y agrícola, los páramos cumplen una función vital para la regulación del ciclo hidrológico del país. Además de albergar una gran diversidad biológica, algunos estudios calculan que en los páramos existen alrededor de 4.700 especies diferentes de plantas y 70 de mamíferos. Sin embargo, en escenarios de cambio climático, estas funciones ecosistémicas serían alteradas casi irreversiblemente a consecuencia del aumento de la temperatura global del planeta y modificaciones drásticas en el régimen de lluvias. El 9 de abril del 2014, en Bogotá, la organización Greenpeace presentó a los 5 candidatos a presidente de la República de Colombia un cuestionario para conocer sus opiniones y propuestas sobre los páramos y la minería. Las preguntas se refieren, entre otros ítems, al Plan de Desarrollo 2010-2014 que establece que los ecosistemas de páramo son excluidos de la minería. Los ecologistas advierten que si el próximo presidente de Colombia formula un nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018, existe el riesgo de que sean derogados los artículos que hoy protegen los páramos. Es imperioso que todos los candidatos se pronuncien y asuman su compromiso en el próximo Plan de Desarrollo para la conservación de zonas estratégicas como los páramos, manifestó la coordinadora de la campaña de páramos Greenpeace Colombia, Consuelo Bilbao. Los ambientalistas señalan que la actual política minero-energética está poniendo en grave peligro los recursos naturales del país, particularmente los páramos de altísima vulnerabilidad y la calidad de vida de todos los habitantes. Los páramos son objeto de interés público, son las fábricas de agua del país que permiten el desarrollo de nuestras comunidades. La ausencia o presencia de políticas en torno a la protección de este ecosistema es un eje de suma importancia que afecta a toda la sociedad colombiana, sobre el cual los candidatos deben dar una respuesta clara, argumentó Bilbao.